Sean todos bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre algunos puntos relacionados con las funciones de variable compleja. Vamos a comenzar repasando algunos conceptos básicos sobre los números complejos. Comenzaremos recordando los conjuntos numéricos que nosotros conocemos. El conjunto n, que es el conjunto formado por los números naturales o los enteros positivos. Si a ese conjunto n, que son los números 1, 2, 3, 4, etc. Si a ese conjunto n le agregamos el 0 y le agregamos los números negativos, el menos 1, menos 2, menos 3, tenemos el conjunto z, que es el conjunto de los números enteros. Cuando al conjunto de los números enteros le agregamos los fraccionarios, entonces estamos construyendo o tenemos el conjunto q, que es el conjunto de los números racionales. Luego le agregamos los irracionales y tenemos el conjunto de los números reales, que lo llamamos R. Y cuando le agregamos el conjunto de los números imaginarios puros, obtenemos el conjunto de los números complejos. ¿Qué son los números complejos? ¿Qué es un número complejo? Un número complejo es un par ordenado de números reales x, y. Lo podemos representar como z igual y la representación de par ordenado, que es entre paréntesis x, y. Donde la primera coordenada corresponde a la parte real y la segunda a la parte imaginaria. También lo podemos representar como un binomio z igual a x más y, donde la y indica cuál es la parte que es la imaginaria. Si nosotros tenemos que la parte imaginaria es 0, entonces vamos a obtener un número real, es decir, z igual a x más 0i es igual a x. Es decir, los números reales son números complejos sin parte imaginaria. Ahora, si tenemos que la parte real es 0, entonces vamos a tener lo que llamamos un número imaginario puro, que sería, como lo podemos ver aquí, z igual a 0 más y. Al ser 0 nos queda y solamente. Los números complejos los podemos representar como pares ordenados que son en un plano cartesiano. En ese plano cartesiano nosotros vamos a considerar el eje x, la parte real, y el eje y, el eje imaginario o la parte imaginaria. Entonces vamos a representar en cada uno de esos ejes la parte real o la parte imaginaria. Vamos a obtener un punto, que es el punto z, que representa al complejo, como aparece aquí, z igual a más bi. Nosotros, esta es una forma genérica de escribir el número complejo, igual que z igual a x más y, o z igual par ordenado x, y. Aquí podemos ver la representación de varios números complejos diferentes. Aquí tenemos un complejo que tiene su parte real 3 y su parte imaginaria 3, 3 en el eje de las x, 3 en el eje de las y, y tenemos este punto nos representaría el número complejo. Aquí tenemos un complejo que sería imaginario puro, donde solamente tenemos la coordenada en el eje de las y. Acá tenemos un número real, donde solamente tenemos en el eje de las x, y después tenemos otro complejo que está en un tercer cuadrante, pues que tiene su parte real negativa y su parte imaginaria también negativa. Como decíamos hace un momento, la y representa la unidad imaginaria. En el complejo z igual a x más y, la y sabemos que la parte imaginaria del complejo pues está multiplicado por la y. ¿De dónde salen los complejos? Bueno, nosotros sabemos que los números negativos no tienen raíz cuadrada real, pues no existe ningún número real que elevado al cuadrado nos dé negativo. Es decir, cuando yo tengo un número real negativo y lo elevo al cuadrado, me queda positivo. Si tengo un número positivo y lo elevo al cuadrado, me sigue quedando positivo. Entonces no existe un número real que cuando yo lo eleve al cuadrado me pueda dar negativo. De ahí es que sale el concepto de la unidad imaginaria y el campo de los números complejos. En el campo de los números complejos, entonces, se define la raíz de menos 1 como la unidad imaginaria, es decir, la raíz de menos 1 es igual a i. ¿Por qué? Porque cuando yo elevo al cuadrado la raíz de menos 1, entonces me quedaría menos 1, es decir, la cantidad que elevada al cuadrado da menos 1, decimos que es i. Luego, entonces, podemos expresar cualquier raíz de números negativos como un número complejo. La raíz de 4 la podemos, como ejemplo, la podemos separar en 4 por menos 1, ¿cierto? Y entonces si aquí como producto lo separamos el raíz de 4 y el raíz de menos 1, tenemos que la raíz de 4 es 2 y la raíz de menos 1 ya dijimos que es i. Entonces la raíz de menos 4 es más menos 2i. ¿Cómo nos quedan entonces las potencias de la unidad imaginaria? I a la 0, igual que todo número elevado a 0, es 1. I a la 1, igual que todo número elevado a la unidad, es i, es el mismo. I al cuadrado, por la definición que dimos anteriormente, es menos 1. I al cubo es menos i.
A partir de esas potencias, nosotros vemos que los valores se van repitiendo periódicamente, y a la 4 vuelve a ser 1, y a la 5 y a la 6 menos 1, y a la 7 menos i. Recordemos entonces las operaciones de números complejos. Primero veremos la suma de números complejos. La suma de dos números complejos se corresponde a otro número complejo cuya parte real es igual a la suma de las partes reales de ambos. Y la parte imaginaria es igual a la suma de las partes imaginarias. Aquí tenemos Z1 es A1 más B1i, y Z2 es A2 más B2i. Por lo tanto, Z1 más Z2 será A1 más A2 más B1 más B2. Esta suma es un binomio multiplicado por la i, porque son los dos parte imaginaria. Entonces lo podemos colocar también como un par ordenado y nos quedaría A1 más A2, B1 más B2. Como pudimos observar en la diapositiva anterior, estas operaciones son muy sencillas, la suma es muy sencilla. El producto igualmente, porque el producto de dos números complejos se realiza como se realiza el producto de dos binomios, aplicando la propiedad distributiva, es decir, son operaciones que nosotros manejamos ya con mucha facilidad. Entonces, si tenemos el complejo igual Z1 y Z2, Z1 por Z2 va a ser igual al binomio A1 más B1i por A2 más B2i. Si multiplicamos aplicando la propiedad distributiva, tenemos A1 por A2 más A1 por B2i, B1i por A2 y B1i por B2i. Ahora, ¿qué hacemos? Pues nada, simplemente agrupamos términos y resolvemos la potencia. Agrupamos los términos que no tienen i, el i al cuadrado lo sustituimos por menos 1, nos queda entonces menos b1 por b2 aquí, lo agrupamos con el a1, a2 y nos queda el i, estos dos términos en i, que lo que hacemos es sacarlo como factor común. Y ya tenemos realizado el producto. También podemos aprender la formulita y aplicarlo. Pero no tenemos que estar aplicándonos fórmulas cuando podemos prácticamente resolver algo en un momento que no nos acordemos exactamente cómo es. Tenemos ahora el conjugado de un número complejo. ¿Qué es el conjugado de un número complejo? La palabra conjugado nosotros la hemos utilizado y tiene cierta relación, digamos, la podemos por asociación recordar con lo que era el conjugado de un número, de una fracción que nosotros queríamos racionalizar, ¿recuerda? Ok, bueno. En este caso, el conjugado de un número complejo se indica de esa manera, z con una rayita encima. Va a ser otro número complejo que tiene sus afijos simétricos con respecto al eje real. Es decir, la parte imaginaria, fíjense, aquí tenemos z y aquí tenemos el conjugado graficado. Es decir, la parte imaginaria va a ser negativa. Entonces, si z es a más bi, el conjugado de z, que se escribe con la rayita encima, es a menos bi. División de números complejos. Entonces, para dividir los números complejos, simplemente lo que tenemos que hacer es que multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. Aquí tenemos z1 sobre z2 es a más bi sobre c más di. Entonces, tomamos nuestra fracción y la vamos a multiplicar por el conjugado del denominador, que es cambiando de signo la parte imaginaria de mi número complejo del denominador. Entonces, si yo tengo a más bi sobre c más di, voy a multiplicar por c menos di, tanto numerador como denominador. Como pueden ver, es muy sencillo. Después que hemos hecho esto, pues ahora aplicaríamos nuestro producto que tenemos indicado en el numerador, el producto que tenemos en el denominador, agrupamos términos y simplificamos como debemos hacer siempre en cualquier operación matemática que estemos resolviendo, llevarla a su mínima expresión, a su expresión más sencilla, hacer todas las simplificaciones que podamos en cualquier operación. Veamos ahora lo que es el módulo de un número complejo. Los números complejos los podemos representar como vectores. Entonces, aquí tenemos en esta gráfica el complejo representado como un vector, el complejo z igual 3 más 4i. Entonces, al tener este vector aquí, el módulo del complejo z que tenemos acá va a ser la longitud, o va a estar representado por la longitud de ese vector. Todos nosotros sabemos cómo calcular la longitud de un vector aplicando Pitágoras. ¿Recuerdan? La longitud de un vector, aquí tenemos un triángulo rectángulo, sería, si yo llamo a z con barra, que es como se indica el módulo de un vector, que también corresponde con la r, sería igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Como podemos ver, casi todos estos conceptos son cosas que ya conocemos de alguna manera, pero que los estamos ampliando a un conjunto mayor de números. Vamos a ver algunos detalles del módulo de un vector. Si tenemos z, que sea a más bi,
Entonces el módulo de z va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Si en el caso de que tengamos que z es un número real positivo o negativo, es decir, un número sin parte imaginaria, aquí tenemos el ejemplo. Z sería igual a más 0i, porque no tenemos parte imaginaria. Entonces cuando yo calculo la raíz cuadrada de a cuadrado más 0 al cuadrado, me va a quedar la raíz cuadrada de a cuadrado, que es a. Si es un número negativo, z menos a más 0i, entonces nos va a quedar menos a al cuadrado, que menos a al cuadrado vuelve a ser a cuadrado, igual a a. Entonces fíjense que de alguna manera esto nos podría recordar el valor absoluto. El valor absoluto de un número, fíjense que viene siendo el módulo, ¿no? Si el número lo consideramos un número real. Eso es para que no se confundan, porque tengo algunos alumnos que han confundido cuando ven las barritas de z con el valor absoluto, y entonces olvidan que estamos hablando de números complejos. Y en números complejos, las barras indican es el módulo de un vector, que a la hora de la verdad, cuando es un número real, coincide con el valor absoluto. Bueno, si z es un número imaginario puro, entonces tenemos que es 0 más bi, y entonces el módulo de z sería igual a b, ¿ok? A la parte imaginaria. Hasta aquí llegamos con esta presentación. Entonces los espero por el foro de dudas o por el correo del aula en nuestra aula virtual. Así que hasta la próxima y estamos en contacto.